Capítulo 2 de la ciudad medieval. La ciudad en Europa occidental, entre los siglos XII y XIV. ¿Por qué, como os decía en el capítulo anterior, crecen las ciudades en estos siglos? Ahora os voy a explicar ese por qué. Este crecimiento se llama renacer urbano, aumenta la población y hay un mayor desarrollo económico en general en esta parte de Europa occidental. Va a surgir además una nueva clase social, la burguesía. La burguesía son los comerciantes, los banqueros, artesanos, aquellos sectores que viven en la ciudad y tienen un poder económico superior al de los campesinos o al de los obreros. Ellos, además, esos burgueses, van a entrar en el gobierno de las ciudades, van a controlar estas ciudades, van a decidir qué se hace en ellas y además van a ser los promotores, muchas veces, de un nuevo arte religioso llamado el arte gótico, arte religioso y también arte civil. Religioso lo digo porque fundamentalmente el arte gótico lo vamos a encontrar en aquellas magníficas y maravillosas catedrales medievales como la de Notre Dame de París, que tenían esas torres tan altas y eran tan perdón, eran tan espectaculares. Además, no os olvidéis que la Edad Media es una época de reyes. Los reyes que habían estado compartiendo el poder con los señores feudales, poco a poco van aumentando ese poder y van venciendo a estos señores feudales. Los irán dominando. Es un proceso que va a durar varios siglos. No pasa de un día a otro, sino que los reyes tardarán unos cuantos siglos en hacerse con el poder de un estado entero. Pero bueno, a partir del siglo XII los reyes cada vez van a ser más y más y más importantes dentro de sus condados y dentro de sus reinos y posesiones. Para que haya una vida urbana naciente o renaciente, acordaos que la vida urbana ya era muy importante en el Imperio Romano y también en la época musulmana. Para que haya unas grandes ciudades, primero vamos a ver que hubo una expansión agrícola en el campo. Hay más producción agraria. ¿Por qué? Porque hay nuevas técnicas de cultivo. Por ejemplo, la rotación trienal. Ahora veremos una diapositiva de qué es ese tipo de rotación trienal. Y el uso de abono animal para fertilizar los campos. Además, también se crean nuevos instrumentos. El arado de vertedera, que es un arado que remueve más la tierra y de esta forma oxigena también más la primera capa de la tierra. La collera rígida que se ponía a los animales para tirar de los aperos y las herraduras que se les ponía en las patas, en las pezuñas, con las que también podían avanzar mejor. Por eso aumenta la productividad en el campo. Como hay más alimentos, la gente pues tiene menos enfermedades al estar mejor alimentada. Y aumenta la población de 45 millones que había a 75 millones. Es un aumento muy importante. En la Edad Media no vivía mucha gente en Europa, o no vivía tanta gente como la que vive ahora. Además, durante todos estos años se intenta innovar, investigar y buscar nuevos cultivos que se adecúen al clima y a las cualidades de la tierra. Las ciudades, al mismo tiempo, se van revitalizando. Todos esos excedentes agrícolas, todo ese aumento de productividad que hay en el campo va a pasar a la ciudad. Se va a vender allí en el mercado urbano. Y además, como hay un aumento de población, habrá mucha gente del campo que también lo que hará es emigrar a las ciudades, buscando, por un lado, oportunidades diferentes de trabajo y también libertad. Libertad. ¿Por qué creéis que la gente puede ir a una ciudad buscando libertad? Vosotros y vosotras que vivís en un pueblo, ¿pensáis que, imaginaos, sois marginados, tenéis algún tipo de idea diferente a los demás que no podéis expresar o que tenéis que esconder o que es incomprendida? ¿Pensáis que en una ciudad la gente os trataría mejor que en el pueblo? O dicho de otro modo, ¿pensáis que os podríais desarrollar
mejor como personas en una ciudad sin tener un control social como hay en los pueblos? Ahora, quiero decir, en el siglo XXI. Lo dejo en el aire porque seguimos con las imágenes. ¿Veis cómo evoluciona durante todos estos años la población europea? Es un cambio y un aumento bastante importante para la época. Y esto es la rotación trienal. El campo dividido en tres partes. Una parte se deja en barbecho, que significa que no se cultiva. ¿Por qué no se cultiva? Porque así la tierra se va revitalizando, regenerando, va recuperando nutrientes durante un año. Y luego las otras dos partes se cultivan con cultivos diferentes para poder alimentar tanto a animales como a personas. Al año siguiente se va a ir rotando. La tierra que estaba en barbecho pasa a ser cultivada y una de las dos parcelas que estaba cultivada pasa a estar en barbecho. Y así el tercer año se hace lo mismo, otra rotación, y las tres parcelas han pasado por los dos tipos de cultivo y por el barbecho. Era el tipo de cultivo que tenían en aquel momento. ¿Veis? Rotación trienal. Trigo, avena, barbecho. Perdón. Avena, barbecho, trigo, avena. Va girando. Son alimentos, además, muchas veces complementarios. Y ya os digo, sobre todo, es tan importante alimentar a los animales como a las personas. Muchas veces era más importante alimentar al animal que a la persona, porque el animal era el que al final tiraba del arado y no podía perderse. Y esto, ¿veis? Es un cuadro de un arado de vertedera. Vemos ahí campesinos medievales trabajando y vemos cómo tiene una cuchilla metálica que va a ir arañando el suelo, y al mismo tiempo la tierra irá pasando a la parte posterior. Se irá levantando y se podrá ir plantando las semillas. Hasta aquí el capítulo 2. Hasta el próximo capítulo.